Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Stephanie y el día de ahora vamos a continuar con el verbo to be. Esta vez nos vamos a dirigir a las preguntas y las oraciones negativas. Hoy van a aprender dos formas de hacer preguntas en inglés usando el verbo to be y también van a aprender cómo responderlas. También van a aprender cómo formular una oración negativa. Así es que vamos a comenzar. Verb to be, negative sentences, and questions. Ahora repite. Verb to be, negative sentences, and questions. Muy bien. Lo primero que debemos aprender es cómo hacer la negative structure o la estructura negativa. Esto nos permitirá formular oraciones en inglés de forma negativa. Lo primero que necesitamos es el subject. Luego, el verb to be. Luego necesitamos la negación, que en este caso sería not, más el complement, que sería el complemento de la oración. Recuerden, al final de nuestras oraciones debemos agregar un punto, porque esto va a indicar que terminamos nuestra idea. Muy bien. Lo primero, dijimos, son los sujetos. ¿Recuerdan? Tenemos el I, que significa yo, he, que significa él, she, que significa ella, you, que significa tú, we, significa nosotros, and they, significa ellos. Muy bien. Ahora, tenemos también los verbos to be, que en este caso am siempre se va a utilizar con I. Is siempre se va a utilizar con he and she. Are siempre se va a utilizar con you, que es el tú o ustedes. Y el are también se va a utilizar con el we and they. Luego vamos a agregar siempre la negación. Recuerden y anoten esto. Solo agregamos not después de be. Nunca se agrega antes. Y por último tenemos nuestro complemento. Ahora repitamos. I am not a student. He is not a doctor. She's not a doctor. You are not a boy. You are not boys. We are not beautiful. They are not handsome. Very good. Bien. Ahora vamos a ver los type of questions o tipos de pregunta. Uy, acá tenemos una S de más. Esta ignórenla. Pero bien, continuemos. La primera son las questions with be, las preguntas con el verbo to be. Las preguntas con el verbo ser o estar. Esto indica que la oración siempre va a empezar con am, is, and are. Entonces, ¿qué necesitamos para formar estas preguntas? Como lo decíamos, necesitamos el verb to be al principio de la oración y si se fijan, siempre va en mayúscula. Luego necesitamos el subject, que como ven acá, va en minúscula. Y luego necesitamos el complemento más el question mark, que sería nuestro signo de interrogación. Antes de que repitamos, quiero hacer énfasis en algo. Si ven acá, el I siempre va a ir en mayúscula.
Ese es el único que al hacer preguntas no cambia, porque no podemos poner este I, ¿ok? Tiene que ser este. Ahora sí, dice, el orden cambia, el signo de interrogación solo se agrega al final y la otra sería siempre poner el verbo to be en mayúsculas. Ahora bien, hagamos énfasis en esto del question mark o el signo de interrogación. Como dice acá, siempre va al final. A diferencia del español, nosotros tendemos a agregar el signo de pregunta al principio, que es el que abre la pregunta, y lo agregamos al final, que es el que cierra la pregunta. Pero en inglés solamente se utiliza al final de la oración. Muy bien. Entonces, para pronunciarlo, yo lo veo de una forma muy fácil, que es hacer una link entre ellos dos, o sea, unir esa forma de pronunciar la palabra. Entonces yo digo, am I a student? Normalmente en inglés no te haces la pregunta, yo soy estudiante. Incluso en español no hacemos eso. Normalmente esto se usa cuando tú estás hablando solo, ¿verdad? Cuando tú te quieres hacer una pregunta a ti, ¿verdad? Como por ejemplo, estoy enferma. Puede ser, ¿verdad? O cosas así. Solo es para darles un ejemplo. Luego tenemos el is he a doctor? ¿Es el doctor? Is she a doctor? ¿Es ella una doctora? Are you a boy? ¿Eres un niño? Are you boys? ¿Son niños? ¿O ustedes son niños? Are we beautiful? ¿Somos nosotras hermosas? Are they handsome? ¿Son ellos guapos? Y esa es la forma de hacer las preguntas en inglés. Pero ¿cómo vas a responder a este tipo de preguntas? Bien, estas son más bien conocidas como short answer questions o B questions. Esto quiere decir que la pregunta siempre puede ser un yes or not, implicado en la respuesta, ¿verdad? Entonces, acá como ven el ejemplo, dice, ¿is she a doctor? ¿Es ella una doctora? La forma de responder es yes, she is, si en realidad ella es una doctora, o no, she isn't, si ella no es una doctora. Pero otra forma, o la best answer, la mejor respuesta, es el decir no, she isn't, si en un dado caso ella no es doctora. Luego tú pones un period y pones la oración que indica la real profesión de ella, que en este caso es she is a nurse. Ella es enfermera. Ella no es doctora, ella es enfermera. Para reafirmar a la persona que te está preguntando cuál es la profesión real de esta persona. Sencillo, ¿verdad? Entonces, estas son yes-no questions o short answer questions. Muy bien. Y luego tenemos las WH questions o preguntas con WH. Questions siempre van a iniciar con un what, que en este caso es ¿qué? What. Luego tenemos un who, que significa quién o quiénes. Tenemos un which one o which ones. Which one, cuál. Which ones, cuáles. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. How, cómo. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a formular una pregunta? Estas son conocidas como long answer questions. Esto indica que la respuesta de estas preguntas tiene que ser larga, siempre, nunca corta. ¿Ok?
Usted nunca va a utilizar un yes, she is o no, she isn't para responder estas preguntas, porque estas son wrong answers. Yo no te estoy preguntando si sí así es o no, no es así. Por ejemplo, acá dice why. ¿Cuál es el significado de why? Why significa por qué. Is she sad? Aquí esto ya tendría que haber pasado a minúscula, pero acá se me fue. Así es que esto va en minúscula. Lo que va a ir en mayúscula es esta parte de acá, la W. Entonces, why is she sad? ¿Por qué está ella triste? Y la respuesta puede variar dependiendo de cómo tú la estés respondiendo. ¿A qué me refiero? Si tú estás hablando con alguien, una buena forma de responder es why is she sad? Because she's sick. Y la persona te va a entender perfectamente si tú respondes de esa manera. ¿Por qué está triste? Porque está enferma. Ahora bien, la best answer o la mejor respuesta en inglés siempre va a ser el agregar esta parte de acá y luego agregar la razón por la que esa persona está triste. ¿A qué me refiero? Why is she sad? Y luego tú cambias el orden de la pregunta y la haces oración para responder y luego le aplicas el por qué. Este because significa por qué. Entonces, why is she sad? She, nos vamos a esta que sería el 1, is, esto sería el 2, y luego sad. Este sería el 3. She is sad because she's sick. Ella está triste porque ella está enferma. Esa es la forma más adecuada de responder en inglés. Y siempre finalizas tu respuesta con un punto. Muy bien. ¿Fácil? Yo creo que sí. Ahora bien, lo que vamos a hacer acá es que yo les voy a poner una oración. Esta va a ser de forma positiva. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer una oración negativa, van a hacer una pregunta con el verbo to be, una pregunta con WH y las respuestas de cada pregunta, ya sean respuestas cortas y las mejores respuestas. Vamos a comenzar. Esta dice, she is happy. Ella está feliz. ¿Cómo sería la oración negativa? ¿Qué necesitamos? Muy bien. She's not happy. Necesitamos el not para hacer la negativa. Ahora, ¿cómo le harías pregunta? Pregunta con be. Bien. Is she happy? Muy bien. Is she happy? ¿Y cuál sería la respuesta? Yes, she is. No, she isn't. Very good. Ahora, ¿cuál sería la pregunta con WH? Perdón, la mejor respuesta sería no, she isn't, she is sad. Ahora, ¿cuál sería la pregunta con WH? Good. La respuesta, because it is a beautiful day. O la mejor respuesta sería, she is happy because it is a beautiful day. Muy bien. Perfecto. Bueno chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, no olviden dar like y dejar su comentario en la parte de acá abajo con las respuestas si hicieron el ejercicio final.
También no olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que les indique cada vez que yo subo un nuevo video. Mi nombre es Stephanie y nos vemos la próxima.